Algunas mujeres no nacen para someterse al mundo, sino para gobernar. Nacen para quemar las reglas. Anne Bonny fue una de ellas, un fuego que no cabía en el mundo, que rechazaba las fronteras. El último cuarto del siglo XVII. Aún se dibujaban mapas, aún se grababan reinos entre líneas. En aquellos años, el Caribe era un mar de buscadores de oro y contrabandistas, de esperanzas rotas y llantos, para quienes la sombra de la corona era insuficiente. El sonido del mar se mezclaba con el ritmo del comercio, el viento susurraba a los oídos el aroma a pólvora y sal. Aquí, en este mundo salado, un personaje emergió de las orillas. Una mujer pelirroja que sostenía el viento en sus manos. Anne nació en Irlanda. La historia de su nacimiento tenía tanto peso para la sociedad como el lugar donde nació. Hija de un amor condenado al ostracismo, de un romance prohibido. Su padre era un respetado abogado, su madre, criada. Nació entre estos dos mundos, un lugar donde la respetabilidad y la pobreza colisionaban. Incluso de niña, las miradas de la gente le marcaban límites. Una marca tácita, pero que sentía al instante. Eres diferente, tu lugar está afuera. Su primera infancia transcurrió bajo la sombra de esa marca. El silencio en casa, las curvas del camino de la escuela, los susurros en la plaza del pueblo, cada uno encendía una chispa distinta en su interior. ¿Por qué tengo que cargar con esta vergüenza? La vergüenza a veces comprime a una persona como una masa. La de Anne se convirtió en una chispa, una llama que consumiría y pasaría, y la llama pronto se encontraría con el viento. Cuando la familia emigró a América, parecía que la esperanza se había renovado, un nuevo continente, nuevos comienzos. Pero el nuevo mundo continuaba las viejas cadenas con nombres diferentes, las plantaciones, las sombras de las grandes casas, el sufrimiento de los trabajadores. El orden imperante no había cambiado, solo los paisajes eran diferentes. Al crecer en la finca de su padre, Anne se sentía como si estuviera en una jaula de oro. Todo estaba allí, pero el aliento que respiraba había sido comprado. La riqueza no era un sustituto de la libertad. Por la noche, otros sonidos llegaban a él, las voces ásperas que se elevaban desde el puerto, las canciones silenciosas de los marineros, el crujido de las cuerdas. Estas voces susurraban mapas de un mundo diferente, un mundo sin jaulas, donde quién era quién se medía por el coraje en lugar del género. No tardó mucho en interiorizar la idea. Se dio cuenta de que mientras que la tierra enseñaba a una mujer las reglas del apego, el mar no imponía tales límites a nadie. Corría un rumor en el pueblo. Una noche, un marinero le había puesto un cuchillo en la garganta. O eso decían. Algunos afirmaban que era una calumnia, que el origen se basaba en otra historia. Fuera cual fuera la verdad, el rumor se convirtió en su símbolo. Era temido. La gente es rápida para crear verdad a partir de la ficción, pero la verdad a menudo tiene una forma tan afilada como el rumor. Y una mañana su cama fue encontrada vacía. Las ventanas estaban abiertas, el viento, como un invitado, entraba y salía de la habitación. Solo se oía un silbido, un zumbido del puerto. Esa mañana, el nombre de una joven pelirroja ya flotaba en el viento. Madre Bonny, decían, se fue, perdida en el mar. Y ese mar la había llamado. Ella aceptó la llamada. Navegar no era una huida, sino una elección. No un abandono, sino una declaración. Para Madre, esto suponía una redefinición radical de su forma de vida. En lugar de desafiar las leyes de la tierra, escribiría sus propias leyes en el caos del mar. Había una dignidad escrita allí, con espada y valentía. No importaba si era hombre o mujer. Para ella, la clave era mantener el control. Los primeros pasos fueron un reto. Disfrazarse de hombre, ocultar su identidad, usar un nuevo nombre. Todo esto era un juego de hipocresía. Si una mujer intentaba alcanzar la libertad escondiéndose tras ropa masculina, en realidad estaba explotando el orden establecido del mundo.
Pero Anne no lo jugó como un juego, usó su identidad como una herramienta, revelando su verdadero poder en el momento en que se deshizo de la falsa máscara. Porque el terreno ganado a través de la máscara parece más impresionante cuando se retira, cuando la gente ve coraje, ignora la identidad. En aquellas primeras noches junto al mar, las estrellas a veces se ocultaban, las tormentas pasaban. En el fragor de esas primeras batallas, Anne reconoció su rostro, sangre, sal y adrenalina. Su espada estaba fría en su mano, pero sus ojos brillaban con cálida determinación. En esos momentos se encontró con la muerte. La muerte, lejos de ser un final temido, era una opción, una consecuencia que podía ser el precio de la libertad, y estaba dispuesta a pagar ese precio, porque ser libre a veces significaba romper con el mundo, a veces ponerlo patas arriba. Su nombre se difundió lentamente. En los cuentos que se susurraban en los puertos se la conocía como la tormenta pelirroja. Algunos la consideraban una heroína, otros una advertencia, pero todos sentían lo mismo: había transformado la faz de la costa. Las reglas del mar adquirieron un nuevo significado con ella. Ya no era la hija de un granjero, era una leyenda escrita en el lenguaje cruel pero justo del mar. Y fue en ese momento que surgió la primera chispa de esa leyenda. Una niña que llevaba la vergüenza en la tierra, reescrita en el mar. Su cabello rojo danzaba al viento mientras una sola palabra resonaba en su pecho. El eco de la voz que intentaba silenciar como una persiana que se elevaba a su propio precio. Si necesito libertad, la encontraré en la tormenta. Esa palabra era como un juramento, el comienzo de un camino más allá de un puerto. Este camino le traería historias, victorias, traiciones y finalmente el riesgo de desaparecer en la historia. Pero llevaba una verdad dentro de ella. Una vez que la llamada del mar era respondida, el regreso no siempre era el mismo. Y así comenzó. Una cama vacía en la orilla, un silbido llevado por el viento y el eco de un nombre en el mar. Anne Bonny era la tormenta roja del mar. El mundo tenía que recordarla, ya fuera con amor o con miedo. Capítulo 2. Hija de un linaje prohibido. Texto del narrador. Ampliado. Anne Bonny no fue hija del destino, sino del error de la sociedad. Incluso al nacer su existencia fue prueba de un error. Su padre, William Cormac, era un hombre influyente en Irlanda, un abogado rico, ambicioso y respetado. Pero un día, a la sombra de su propio hogar, esa respetabilidad se quebró. Se enamoró de una sirvienta. La sociedad no perdonaría tales cosas. La pasión de un hombre se convirtió en la vergüenza de una mujer. Y esa vergüenza quedó escrita en la frente de un niño no nacido. Esa niña era Anne Bonny. Los aldeanos contaron su historia en susurros. En la iglesia las miradas se alargaban, las oraciones eran incompletas. Antes de poder caminar, Anne había conocido el rostro frío de la exclusión. Estaba enojada no consigo misma, sino con la historia a la que pertenecía. Esta ira no podía contenerse en sus pequeñas manos. Al crecer, se derramaría al mundo. Cuando la reputación de su padre quedó arruinada, la familia fue expulsada. Irlanda ya no les daba suficiente espacio para respirar, así que William Cormac tomó a su esposa e hija y emigró al Nuevo Mundo, a las Américas. Nuevo Mundo, pero las mismas leyes de siempre, los mismos prejuicios de siempre, el mismo silencio. Solo el paisaje había cambiado. La tierra de las Carolinas era fértil, pero su alma se había hundido en el lodo. Las plantaciones crecían y cientos de personas trabajaban en los campos con el sonido de las cadenas. Anne comprendió desde muy joven que la riqueza de su padre se había cimentado sobre el trabajo esclavo. El silencio que traía la tierra se rompía con el ritmo de las cadenas. Cada mañana, al oír esas voces desde el balcón, se daba la vuelta, porque vivir sin libertad era un crimen silencioso para ella. En su adolescencia, otro tipo de inquietud surgió en Anne.
Por un lado estaba el orden que su padre había establecido: riqueza, respeto y prestigio. Por el otro, las canciones del puerto, las risas de los marineros, el aroma de horizontes lejanos. Un lado era oro, el otro, sal. No se encontraba en el brillo del oro, sino en el calor abrasador de la sal. La sala era espaciosa, pero el aire era pesado. Su padre había planeado el futuro de su hija: un buen matrimonio, un linaje fuerte, una vida segura. Pero seguridad era otra palabra para ella: cadenas. Con cada frase, Anne sentía que una parte de su libertad se reducía. El límite trazado para las mujeres era un muro invisible. Ese muro se había erigido en nombre del respeto. Un día, ese muro se quebró. Durante un rato, Anne contempló los documentos, el dinero y la copa de vino sobre el escritorio de su padre. Esta mesa simbolizaba su odio al mundo. No quería vivir con un hombre acostumbrado a ver el destino escrito en una mesa, y esa noche desafió a su padre. Su voz no tembló. «No seré una de las mujeres que pintas», dijo. Las palabras resonaron por toda la casa. La ira en el rostro de su padre era en realidad miedo, porque sabía lo que una mujer desobediente podía hacer. La misma pasión que había visto en su juventud ardía en los ojos de Anne, pero esta vez no era amor, sino rebelión lo que la impulsaba. Poco después, Anne se fue de casa, caminó hacia la noche, bajo la lluvia. No miró atrás, ya no era Cormac. Dejó atrás el apellido de su familia, quemó la maldición de su linaje con sus propias manos. Amanecía cuando llegó al puerto de Carolina. El olor a sal se mezclaba con el aroma del petróleo. La niebla matutina sobre el mar era del mismo color que el cielo, gris. Pero dentro de ese gris, Anne era roja. Su cabello ondeaba al viento, sus ojos fijos en el horizonte. Por primera vez respiró de verdad. En ese momento, comprendió que a veces la libertad no se encuentra fuera de una casa, sino fuera de un linaje. Uno no puede escapar de su linaje, pero sí de su sombra. Y Anne hizo precisamente eso. Ya no era la hija de su padre, ni la mujer que necesitaba la protección de un hombre. Era hija de su propia naturaleza, no la continuación de un linaje prohibido, sino el comienzo de una nueva historia. Lo prohibido era ahora su poder. Un barco apareció lentamente en el horizonte marino. Los primeros rayos del sol brillaron sobre los mástiles de ese barco. La vida de Anne Bonny se dividió en dos en ese momento. Primero, la sombra que proyectaba sobre la tierra. Segundo, el destino que se alzaría con las olas. Y ahora había tomado su decisión: un linaje a sus espaldas, un mar infinito ante ella. A veces, una persona nace no de un linaje, sino de su propio fuego. Así nació Anne Bonny, no la hija de un linaje prohibido, sino la madre de su propia tormenta. Escapar a veces no es el final, es el nacimiento de una nueva identidad. Cuando Anne Bonny abandonó los muelles de Carolina, no solo huía de su pasado, sino de sí misma. El viento le cortaba el rostro, el sonido del mar le llenaba el corazón. En ese momento comprendió: la libertad no residía en el silencio, sino en el corazón de la tormenta. Las historias circulan en los puertos, algunos narradores las amplían, otros las olvidan y otros las escriben mal. Pero en aquellos años todos empezaron a oír el mismo nombre: Cálico Jack Rackham. Un pirata, pero diferente a los demás. Se apoderaba de barcos no solo por botín, sino para desafiarlos. Vestía ropas coloridas y esbozaba una sonrisa irónica incluso cuando iba a la guerra. Fue con esa sonrisa que el camino de Anne se cruzó. El barco de Jack estaba anclado en el puerto de Nassau. Era como una capital pirata, un lugar donde las leyes eran silenciosas. El alcohol era tan barato como el agua y la libertad se palpaba en cada rincón. Allí, por primera vez, Anne conoció a personas como ella: marineros forajidos, soldados desertores, mujeres que maldecían con cuchillos de carnicero y, sobre todo, personas libres no por miedo, sino por elección propia. Cuando Jack la vio por primera vez, no la vio como a las demás mujeres.
Esa mirada no estaba dirigida a una mujer, sino a un alma. Anne poseía gracia y furia, inteligencia y rebeldía. La atracción entre ellos era silenciosa. Desafiaba las palabras, pero se hacía más evidente con cada mirada. Pronto, la llama de la amistad se convirtió en pasión. Pero esa pasión no era solo amor, era la alianza de dos almas rebeldes. Sin embargo, el mar no lo acepta fácilmente. Hacerse a la mar significa abandonar la propia identidad en tierra. Y Anne también. Se cortó el pelo, se vendó el pecho y se puso ropa de hombre. Su nombre era ahora Adam Bonny. Esa noche, a la tenue luz de los faroles, abordó en secreto el barco de Cálico Jack. Nadie sabía quién era, pero el mar llevó su secreto en el viento. Las primeras semanas fueron difíciles. La vida en el barco, contrariamente a las leyendas románticas, era sucia, cruel y sangrienta. Cubos en lugar de inodoros, galletas aguzanadas en lugar de comida, humedad salada constante en lugar de calor. Pero Ana no se quejó. Aprendió a caminar por las cuerdas, a izar las velas, a leer la brújula. Aprendió no solo a blandir una espada, sino también cuándo blandirla. El mar fue su maestro, un maestro severo pero justo. Entonces, una noche, llegó la primera tormenta. El cielo se partió, los relámpagos rasgaron las velas y el barco se balanceó. La mitad de la tripulación rezó, la otra mitad maldijo. Ana se aferró al mástil, trabajando incansablemente. Esa noche fue una de las pocas que salvó el barco. A la mañana siguiente, todos la miraron con otros ojos. Ya no era la novata, sino la marinera que sabía cómo sobrevivir. Pero los silenciosos susurros en el barco pronto descubrieron la verdad. Un día, mientras cambiaba la camisa de un pirata herido, la venda se desprendió y todos vieron. Era una mujer. Un momento de silencio, luego risas, luego ira. Los hombres en el barco estaban divididos, algunos burlándose, otros amenazando. Pero Jack simplemente se quedó quieto. Para él, esto no era una traición, era una revelación. Porque Anne era lo suficientemente fuerte como para defender su identidad incluso con una espada. Se acercó a ella y solo le dijo una frase. Todos saben la verdad ahora, pero no tengo miedo de compartir el mar contigo. A partir de ese día, el nombre Anne Bonny renació, pero esta vez en un mundo de hombres con su propia voz. Ya no se escondía. En el barco maldecía, luchaba, bebía y sonreía. Pero lo que lo distinguía de los demás era esto. Luchaba no solo por el botín, sino por un significado. Con el tiempo, el barco de Cálico Jack se convirtió en la peor pesadilla del Caribe. Los barcos mercantes cambiaban de rumbo al verlos, los capitanes rezaban. Y corrían rumores. Una mujer gobierna la tormenta. Esa mujer, antaño silenciada en la casa de su padre, ahora escribía su propia ley en el mar de reyes. En cada puerto se contaban historias diferentes. Algunos la consideraban una bruja, otros una heroína, otros un presagio de fatalidad. Pero todos coincidían en lo mismo. Anne Bonny era una mujer que no temía pagar el precio de la libertad. Un día, cuando la tormenta había pasado, Jack se acercó a ella. Ambos se sentaron en la cubierta, contemplando en silencio el horizonte. A lo lejos apenas se veía tierra. Anne respiró hondo y cerró los ojos, y en ese momento sintió que su destino era solo suyo. Ahora era una pirata, no una que quebrantaba la ley, sino una que forjaba su propio destino. Desde entonces, todos en el barco la llamaron Madre Roja, y ese apodo se extendió con las olas por todo el Caribe. Ahora era la tormenta roja no solo de los mares, sino también de la historia. En el Caribe, las leyendas rara vez navegan solas. Un nombre llama a otro, el viento encuentra al viento. El fuego de Anne Bonny un día encontró su propia sombra ante ella. Mary Read. En aquellos días, el barco de Jack Rackham cazaba presas pequeñas, con el viento a favor. Algunos capitanes se rindieron sin luchar,
Otros recuperaron la compostura con unos cañonazos, pero había un marinero nuevo cuyo silencio era un desafío. Era delgado, ágil, y sus ojos captaban cada detalle. La tripulación lo llamaba Mark, porque él también iba disfrazado de hombre, y la tripulación era experta en percibir a la gente con historias. La historia de Mark brillaba invisible, como una cicatriz en su rostro. Cuando Anne vio por primera vez a este extraño, solo pensó una cosa: guarda un secreto. Cuando el aroma de los secretos se mezcla con la sal, un tritón lo sabe al instante. Mark no vacilaba en la batalla, se movía como un equilibrista y en el combate cuerpo a cuerpo blandía la espada como un rayo. Unas noches después, mientras la lluvia caía a raudales sobre el mar, Anne susurró la verdad: no puedes engañarme. Tras un largo silencio, el desconocido alzó la vista y la concha se quebró. Soy Mary, dijo, Mary Reed. Dos mujeres, dos máscaras, ambas moldeadas por el mismo mar. El camino de Mary había cruzado los campos de batalla, las frías costas del reino, a veces soldado, a veces marinero, a veces una mujer que se había convertido en hombre para sobrevivir. En ese momento, su vínculo nació antes que las palabras. Ambos lo sabían. Las reglas del mundo negaban su existencia, pero el mar no podía soportar la negación por mucho tiempo. Con el paso de los días, los rumores crecían. La verdad de que dos piratas estaban en el mismo barco no estaba escrita en las cubiertas de madera, sino en las venas de la tripulación. Algunos hombres temían, otros se burlaban, algunos observaban con curiosidad, pero todos vieron la misma verdad cuando llegó el momento del conflicto. Cuando Anne y Mary se enfrentaron en la batalla, la moral del barco se duplicó. Una estaba furiosa como una tormenta, la otra tranquila como el hielo. Anne era el corazón del ataque, Mary la mano que le sostenía el pulso. En una incursión, el objetivo era una pequeña balandra que intentaba huir a toda velocidad. El viento era contrario, la corriente, tensa. A medida que los barcos se acercaban, un instante amaneció entre babor y estribor. Un instante tan breve como la muerte, tan largo como la eternidad. Fue ese instante el que dos mujeres aprovecharon. El gancho fue lanzado, la cuerda tensada. El gancho se hundió en el casco de madera. Anne se zambulló hacia adelante. Mary la siguió. El primer grito en cubierta rasgó la oscuridad. La tripulación entró en tropel por la puerta abierta por esas dos sombras. Cuando la batalla terminó, el capitán de la balandra permaneció de rodillas, con los ojos entre asombro e incredulidad. ¿Eran ambas mujeres? Los rumores comienzan donde termina la batalla. En los muelles caribeños, en las mesas de las tabernas, en el movimiento que circulaba sobre mapas grasientos, resonaba la misma frase. Red Anne y Mary. Dos en uno, dos manos en la tormenta. Algunos capitanes rieron de estas palabras, otros las ignoraron, y algunos comenzaron a rezar con más ahínco en cubierta, porque el hombre teme lo que no puede comprender. El mar sabe cómo magnificar el miedo. No fue solo el filo de una espada lo que forjó el vínculo entre Anne y Mary. En las horas tranquilas de la noche, en las horas de silencio, compartían el peso de sus máscaras. Uno tenía palabras duras como la piedra en su infancia. El otro, un espíritu más allá de lo uniforme. Ambos habían crecido a la sombra de la ley masculina, pero habían elegido acortar, no alargar, esa sombra con el camino que recorrieron. Lo que los unía no era un resentimiento compartido, sino una dignidad compartida. Si nuestra existencia es una prueba, la regla es defectuosa. La llegada de Mary fue al principio una apuesta a ojos de Jack Rackham, pero la apuesta pronto se convirtió en un cálculo. En una cubierta donde dos mujeres luchaban codo con codo, el miedo persistía en el bando enemigo. Jack lo disfrutó, lo que permitió que su reputación se viera reforzada. Pero la fama se extiende como el fuego por el mar y el fuego invoca la oscuridad en la noche. A medida que la caza crece, los cazadores se multiplican.
A medida que los cazadores se multiplican, el destino se acerca a la costa. Sin embargo, en esos días intermedios, el mar les ofreció un regalo, una paz fugaz. Reparto del botín, viajes donde el viento sopla a su favor, atracar en islas dejadas en blanco en los mapas. Anne y Mary habían acercado sus propias sillas a la mesa pirata puesta por los hombres. Con una diferencia, no solo se sentaron a la mesa, la movieron. En esta alianza, Anne había quemado hacía tiempo la identidad que el mundo le había impuesto. Mary había aprendido a llevar la coraza de la identidad como una armadura. Una vertió su volcán interior en el mar, la otra moldeó su lava. Una gritó, «Estoy aquí», dijo otra, «y este lugar ha cambiado». Pero cada ascenso trae sombras a su paso. En un puerto, un viejo enemigo susurró, «Emborrachadlos». Los hombres del rey tomaron nota. La paciencia es la espada más afilada del Estado. Ese susurro, en un día lejano, sería el comienzo de una oscura opresión. Por ahora, simplemente se escondía bajo el viento, esperando. Anne y Mary se refugiaron en algo inesperado, el testimonio mutuo. Ambas creían en la otra, en que ese testimonio era lo único que podía iluminar el mundo. «Cuando alguien me niega», dijo Anne, «vuelvo a existir». Mary añadió, «pero cuando alguien te ve, el mundo debe cambiar». Esta frase quedó grabada en la memoria salada del mar, y un día, con el paso de los días, una cruda verdad quedó al descubierto. La historia, escrita para los hombres, no supo dónde poner un barco conducido por dos mujeres juntas. Así que las obligó a convertirse en leyenda. A veces la leyenda se inventa para proteger la verdad, porque cuando la verdad se expone, la sociedad tira la primera piedra. Las dos mujeres contemplaron el mismo horizonte. Un día el horizonte podía ser un tribunal, otro una celda estrecha, otro una vida a la fuga. Pero en ese momento el horizonte era solo el viento, y el viento les dijo lo mismo a ambos: prepárense. Sí, prepárense, porque el mar no esconde el precio cuando da su regalo. El precio llegaría pronto. Una noche de borrachera, los vigías aflojando, una sombra acercándose y echando anclas, un momento en que las bocas de los cañones giraron silenciosamente y las cuerdas se lanzaron sigilosamente a popa. Esa noche, que pasó a la historia en unas pocas líneas, fue en realidad el momento en que se puso a prueba una alianza. Y cuando llegara el momento de la prueba, el mundo volvería a ver esto. El coraje no entiende de género. El mar cobra un precio al final de cada libertad. Ese barco, que durante meses dominó los vientos del Caribe, finalmente sucumbió a su propio silencio. La victoria de un pirata a menudo se entierra en la bebida, y la bebida es más mortal que cualquier tormenta. El barco de Calico Jack Rackham fue una vez un símbolo del miedo, pero la fama siempre llama la atención. Los barcos del gobierno los observaban ahora. Habían sobrevivido a muchas incursiones, pero esa noche era diferente. Los centinelas estaban borrachos, el viento estaba en calma, el mar un espejo. Noches como estas suelen terminar en desastre. Primero una pequeña luz apareció en el horizonte, luego el silencio. Ese silencio era un presagio de muerte inminente. El barco de caza de la Armada Británica se deslizaba silenciosamente por la oscuridad de la noche. Para cuando el barco pirata se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El sonido de los cañones había reemplazado al viento. El casco se estremeció, el olor a pólvora llenó el aire. La mayoría de la tripulación masculina ni siquiera pudo alcanzar sus armas. Algunos corrieron, otros se escondieron, otros se congelaron de miedo. Pero dos permanecieron en pie: Anne Bonny y Mary Read. En ese momento nadie recordaba que eran mujeres. Solo dos personas luchaban. El choque de espadas resonó por encima de los gritos. Ambas, en medio de la batalla, lucharon hasta el final. Pero la superioridad numérica superó al coraje. En cuestión de minutos, la cubierta quedó en silencio. Solo se oía el sonido de las olas.
Al alba, la bandera pirata fue arriada. La fatiga, el humo y la sangre se mezclaron. En ese momento se escribió el fin de la leyenda pirata. Los capturados fueron encadenados. Los hombres libres del mar fueron entregados a las leyes de la tierra. Los tribunales ingleses los esperaban. El veredicto fue claro desde el principio. Según las leyes de la época, la piratería equivalía a la muerte. Pero la presencia de mujeres hacía el caso aún más urgente. No solo eran ilegales, también causaban desorden público. Para los tribunales, esto era más que un delito, era una amenaza. Las salas estaban abarrotadas. Los periódicos comenzaron a usar el titular «Piratas». El público esperaba con expectación. ¿Cómo pudo una mujer empuñar una espada y gobernar los mares? No había respuesta, porque esa pregunta no era suya, sino la prueba de la época. Los juicios fueron breves, las defensas insignificantes. El veredicto ya se había dictado, pena de muerte. Pero el destino de Anne Bonny fue diferente al de las demás. Se descubrió que estaba embarazada. Por ley, se indultaba la vida del nonato. Así que la ejecución de Anne se suspendió. No hubo tiempo para Mary Read. Murió lentamente en prisión, en medio de una enfermedad. Poco después, el nombre de Anne también fue borrado de los registros. Los documentos oficiales no contenían fecha de fallecimiento. Algunos dicen que fue ahorcada discretamente tras dar a luz. Otros dicen que escapó. Algunos rumores dicen que un guardia abrió su puerta. Se cuenta que Anne desapareció en la oscuridad de la noche. Quizás regresó al mar, quizás comenzó a vivir en tierra firme con otro nombre. Nadie podía saberlo con certeza. Sin embargo, una verdad permanecía. Su historia se convirtió en un reflejo del precio que pagaba la existencia de una mujer. En aquella época, una mujer solo podía ser inmortal de una manera, convirtiéndose en alguien temible. Anne Bonny logró precisamente eso. Tras su desaparición, una leyenda se extendió por el Caribe. En las noches de tormenta, una figura pelirroja se veía entre las olas de la costa de una isla lejana. Algunos marineros creían que seguía luchando. Otros decían que había encontrado la paz bajo las olas. Pero todos sabían lo mismo. Algunas tormentas terminan, otras nunca. Y la tormenta de Anne Bonny aún ruge en el mar. El tiempo silencia todas las voces, pero algunas voces resuenan incluso después de ser silenciadas. El nombre de Anne Bonny no se menciona en los registros de ejecución. No hay lápida, ni fecha de fallecimiento, ni siquiera un funeral. Es como si el mundo quisiera borrarla como si nunca hubiera existido. Pero la historia ama el silencio. Quienes callan a veces dejan el eco más fuerte. Tras su desaparición, el Caribe cambió. La era de la piratería estaba llegando a su fin. El reino multiplicó sus barcos y las rutas comerciales ahora eran más seguras. Pero la seguridad no siempre significa silencio, porque el mar trae miedo junto con la libertad. Los capitanes de barco de aquella época comenzaron a escribir cosas extrañas en sus informes. Vimos la silueta de una mujer en la orilla después de una tormenta. Un barco pasó a medianoche, sin marcas, sin bandera. Una luz roja golpeó la superficie y luego desapareció. Nada de esto fue jamás probado, pero todos provenían de la misma dirección, antiguas rutas piratas. Quizás fue la voluntad de supervivencia de un fantasma. Quizás las historias reprimidas de las mujeres finalmente encontraron el lenguaje de las olas. El nombre de Anne Bonny se desvaneció gradualmente en la leyenda popular. En las historias contadas en las tabernas, ella seguía en el mar. Una maldición que hundía barcos por sí sola. Una sombra que hablaba al viento. O un fantasma que infundía coraje a las mujeres. La línea entre la realidad y la leyenda se desdibujó con el agua salada. Los historiadores la buscaron en documentos, bitácoras, transcripciones judiciales, testimonios de testigos. Cada uno conducía a un vacío. En ese vacío había un silencio, y ese silencio tal vez fue la venganza final de Anne.
porque el mundo, incapaz de matarla, intentó silenciarla. Pero cuanto más la olvidaban, más crecía su leyenda. Incluso siglos después, cuando se menciona a la pirata, su nombre es el primero que viene a la mente. No fue solo una criminal, sino la voz de una rebelión. En cada época en que las mujeres buscaron su lugar en el mundo, su historia renació. Más que la historia de los buques de guerra, vivió en la memoria de los silenciados. Hoy, su nombre no está escrito en los mapas de los museos, pero las olas del Caribe aún hablan su idioma. Cuando estalla una tormenta, el sonido del mar se intensifica, el rugido del viento se asemeja al aliento de una mujer. Cuando los marineros oyen esa voz, se miran y guardan silencio. Nadie dice nada, pero todos lo saben. Algunas leyendas no están hechas para ser contadas, sino para ser sentidas. La historia de Anne Bonny es así, ni completamente verdadera, ni completamente falsa, pero completamente humana. Esta es la historia de una mujer que se enfrenta al mundo entero para romper sus cadenas. Nos recuerda que a veces la libertad comienza con un crimen, y se dice que el mar aún susurra su nombre. En las noches oscuras, cuando el viento cambia de dirección, a veces se oye una voz, como si alguien lejano aún hablara. Sigo aquí. Algunas historias comienzan cuando parecen haber terminado. La historia de Anne Bonny es una de ellas. Nadie sabe con certeza si murió, escapó o vivió en otro puerto con un nuevo nombre, pero una cosa es segura, el mar nunca la devolvió. Pasaron los siglos, los reyes cambiaron, los imperios cayeron, los nombres de las mujeres encontraron un poco más de espacio en los libros de historia, pero el mar siguió siendo el mismo, injusto, cautivador, libre, igual que Ana. La mayoría de la gente que escucha su nombre hoy simplemente dice pirata. Sin embargo, detrás de esas dos palabras se esconde toda una vida de rebelión, una ruptura de cadenas, un grito silencioso. Anne Bonny no solo desafió a los hombres, sino que también rechazó el papel que le asignó el destino. En una época en la que ser mujer se consideraba un delito y la obediencia una virtud, cargó con orgullo con su propio pecado. ¿La verdadera libertad consiste en romper las reglas o en existir a pesar de ellas? ¿La obediencia trae paz o la paz surge de la desobediencia? Quizás este sea precisamente el poder de su historia, porque en cada época, en cada mujer, en cada persona, vive en su interior una parte de Anne Bonny. Esa parte de ella que da un paso a pesar del miedo, esa parte que tiene el coraje de decir no, esa parte que no soporta el sonido de las cadenas. ¿Quién sabe? Quizás un día, cuando sople el viento, el sonido de las olas cambie un poco, y ese viento susurre un nombre antiguo en nuestros oídos. Anne Bonny. Quizás en ese momento recordemos que debemos caminar hacia el mar que llevamos dentro, porque algunas tormentas no estallan afuera, nacen dentro, y la única manera de acallar esa tormenta es responder sin miedo, como ella lo hizo. El mar sigue ahí, el viento sigue soplando con el mismo tono. La pregunta aún está en el aire. ¿Estás listo para romper tus propias cadenas?